Bienvenidos al capítulo número 88 de mi podcast Aprendiendo Juntos. Este será el último capítulo en el que hablaremos de pequeños monstruos, niños asesinos. Terminaremos esta lista con Robert Thompson y John Venables, muñecos diabólicos. Nacidos en Liverpool, Robert Thompson y John Venables tenían 10 años de edad cuando dieron paso a su plan homicida. Provenían de familias con dramas de alcoholismo y divorcios en proceso. Siempre reprobaban en el colegio y tenían dificultad para relacionarse con otros niños e incluso sufrían el acoso de sus compañeros. Más allá de indicios de problemas emocionales típicos de hogares disfuncionales, nadie podía anticipar que sus hermosos rostros tenían una rabia infinita. Solo una cámara de un centro comercial sería testigo de su macabro plan. El 12 de febrero de 1993, Robert Thompson y John Venables faltaron a la escuela. Días antes habían intentado robarse a un niño, pero la madre había regresado pronto y no lo habían conseguido. En sus precoces mentes ya se había gestado la idea de llevar a cabo el rapto de un niño menor que ellos. Ese día lo intentarían de nuevo. Dieron vueltas por los alrededores del centro comercial Strand de Bootle, Merseyside, Liverpool, Inglaterra. Para pasar el tiempo se burlaban de las personas mayores que pasaban por ahí y molestaban a los vendedores de diferentes locales. Mientras tanto, a las 3:37 p.m., Denise Bulger y su hijo de 2 años y medio, James Patrick Bulger, entraron a una carnicería del centro comercial. Robert y John vigilaban a las personas. Reconocieron que la mujer se separó de su hijo. A las 3:38, el pequeño James estaba junto a la puerta de la tienda esperando a que su madre regresara. A las 3:39, los dos niños lo tomaron de la mano y se marcharon del local. A las 3:40, Denise, la mamá, salió de la tienda y buscó desesperada a su hijo. James caminaba por la galería principal rumbo a la puerta del centro comercial en compañía de 2 niños mayores que él. Robert y John condujeron al pequeño a un descampado junto a una vía férrea, cerca de un río. En el trayecto, 38 testigos los vieron pasar. Fueron 4 kilómetros durante los cuales James, desamparado, lloró reclamando la presencia de su madre. Una mujer testificó haber visto cómo los otros 2 niños agarraban a James de las manos, uno a cada lado, lo balanceaban con fuerza y lo arrastraban. El aspecto ingenuo de los secuestradores impidió que los testigos sospecharan que estaban frente a 2 de las mentes criminales más crueles. Cuando llegaron a una vía férrea del paraje de Walton, Robert Thompson y John Venables dieron rienda suelta a su ira. Golpearon al niño hasta matarlo y colocaron el cadáver sobre los rieles para simular un accidente. Ante la desaparición del pequeño, se dirigió una investigación exhaustiva apuntando, por supuesto, a un depredador sexual adulto. Tras angustiosas horas de búsqueda nacional, el cadáver del niño, destrozado por un tren, fue hallado el 16 de febrero. Los investigadores de Scotland Yard examinaron las cintas de los videos de seguridad del centro comercial. Al principio se pensó que se trataba de 2 cómplices inocentes enviados por el verdadero secuestrador, probablemente un violador o un asesino en serie. Pero pronto la cadena de eventos demostró con horror quiénes eran los autores del crimen. Robert Thompson y John Venables fueron arrestados de inmediato. Por decisión expresa del gobierno y ante las evidencias forenses que denotaban una planificación del crimen, fueron procesados como adultos. Durante el juicio, los 2 acusados asistieron impasibles a la reconstrucción efectuada por el fiscal.
El jurado examinó las imágenes grabadas por la cámara de seguridad del centro comercial Strand. Con la hora sobreimpresa en las imágenes, resultó sencillo ordenar la secuencia de los hechos. Varios psicólogos de la defensa sostuvieron que los asesinos pensaban que solo se trataba de un juego, pero las evidencias ponían en escena claros rasgos de psicopatía, comportamiento predatorio, planificación, crueldad sexual, etc. Incluso en el estrado se mostraban indiferentes frente a lo ocurrido. En su defensa se hizo referencia a la nefasta influencia que recibieron de la película Chucky, el muñeco diabólico, cinta que supuestamente los animó a cometer el secuestro. Sin importar los argumentos de la defensa y con la contundencia de las declaraciones de la fiscalía, Thompson y Venables fueron condenados a cadena perpetua. Primero serían recluidos por separado y con expresa orden de nunca permitir que se reunieran en centros especiales y posteriormente en prisiones estatales. A los jueces británicos les bastó que los niños no diferenciaran el bien del mal para aplicarles la condena. La máxima concesión que los acusados recibieron fue que sus nombres no se conocieran, pero los periódicos se encargaron de lo contrario. John Venables y Robert Thompson pasaron 8 años y 4 meses en prisión. Ambos estuvieron rodeados de fortísimas medidas de seguridad y de una larga legión de especialistas. El gobierno inglés gastó en sus rehabilitaciones cerca de 3 millones de libras esterlinas, que son aproximadamente 4 millones de dólares. A pesar de que los niños se pasaron durante años acusándose entre sí como responsables, al parecer la intervención terapéutica logró que finalmente asumieran su culpabilidad. A quien más le costó adaptarse a la vida en la cárcel fue a John Venables, quien en prisión siguió evadiéndose de la realidad. Pero en noviembre de 1997, la psiquiatra Susan Bailey informaba que había asumido todo lo ocurrido. En prisión, Venables terminó la escuela primaria y varias asignaturas de la secundaria. Sus educadores afirmaron que podía ir a la universidad. Durante el largo proceso de la recuperación, todos los fines de semana recibió la visita de su madre, Susan, y de su padrastro, Neil. Robert Thompson, a quien le costó trabajo superar el bachillerato, dio señales de habilidad artística, decorando su celda con diferentes pinturas y manualidades. En el 2001, una comisión independiente dirigida por el Ministerio del Interior decidió que los dos muchachos, ahora de 18 años, estaban rehabilitados. El ministro del Interior comunicó la decisión de la comisión, presidida por un juez de la Alta Corte, con una respuesta escrita a una interrogación parlamentaria. Se insistió en que si bien el crimen había sido atroz, los responsables ya no eran sujetos peligrosos para la comunidad. Cuando se enteraron de la decisión de liberarlos, la madre y el padre del pequeño James, ya divorciados, cabe aclarar, expresaron con dolor su inconformidad. Por otro lado, las familias de los asesinos desde el inicio del caso han recibido amenazas y han sido acosados por vecinos iracundos. Robert Thompson y John Venables ya no existen. La justicia británica invirtió mucho dinero para otorgarles una nueva identidad y una continua vigilancia para supervisar su rehabilitación. No se les pudo extraditar y al parecer permanecen en suelo británico. Su paradero es desconocido, así como su aspecto físico actual. La madre de James Bulger, que se declara todavía presa del odio, la ira y el miedo, está segura de que John Venables y Robert Thompson acabarán por ser encontrados a pesar de la nueva identidad de la que disponen y de la protección de su anonimato. El padre de la víctima ha jurado encontrarlos para cobrar venganza.
Fotos digitales de cómo serían en la actualidad los asesinos han sido difundidas por internet a la espera de que algún vengador los encuentre. La historia del pequeño Vulgar seguirá generando dolor y resentimiento en el espíritu de Liverpool. Nunca ha existido consenso de si en realidad la personalidad sádica y antisocial de los dos niños haya sido rehabilitada para siempre. No sabemos si en sus conciencias de adulto albergan verdadera responsabilidad de sus imperdonables actos. A principios del 2010 se filtró en la prensa inglesa la información de que John Venables había sido ingresado a prisión por estar involucrado con un circuito de pornografía infantil. Periódicos como el Sunday Mirror afirmaron que Venables supuestamente era drogadicto y alcohólico. Ante la presión mediática, las autoridades informaron acerca del encarcelamiento de John Venables, de 27 años, al haber vulnerado las condiciones de libertad condicional, pero se negaron a dar detalles del motivo del arresto. La historia de los dos muñecos diabólicos aún no termina.